Acercate un poquitito. ¿Vamos? Vamos. Va a aumentar la presión. Como máximo debería de llegar a los 500 pesos. Eso tiene que ver. Exacto. Porque Hacer. tiene Si que te ser. falta una lucecita, que hay algo que está mal. Exacto. Sí, son 6 luces. ¿Por qué 6 luces? Porque te va midiendo cada uno de los ciclos que vas haciendo de cada una de esas líneas. Por eso tiene 2 luces por línea. ¿Sí? 2 luces para U, 2 luces para B y doble B también. Por eso se entiende. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto? Sí. Es lo único que tiene realmente de interesante todo esto. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de este concepto. De ese cablecito. Ese cablecito es extremadamente importante. Extremadamente importante porque, vuelvo a repetir, hablando obviamente de 2 placas completamente separadas. Si la placa está dentro de esta, obviamente el cablecito no está. No. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo le estoy dando todas las posibilidades porque es lo que obviamente nos vamos a encontrar con los equipos que tenemos en el mercado y sobre todo ahora que se abre la exportación como loco, ¿qué es lo que va a pasar? La importación, ¿Ambas placas están en la evaporadora o están separadas? Vos tenés la posibilidad de tener en la condensadora, en la unidad exterior, ¿sí? Una placa integrada y acá obviamente una de control que va a mandar esa información, pero toda la mainboard completa la podés tener allá, o bien vos tenés esta acá y obviamente únicamente la de potencia a la unidad. Exacto. Hablo muy general, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con muchísimas marcas y modelos, como yo le digo a todo el mundo ahora. Pero en realidad, por ejemplo, él me decía que no existe, sí, el otro día un chico de Balcarce, ex alumno de acá nuestro, que ya egresó, que el chico ya está laburando ya en aire, en heladeras y demás, ¿sí? Y me mandó el otro día para que repare justamente una placa inverter. Y yo le he dicho la pelota para que venga a hacer el curso, porque necesito gente que haga cursos. ¿Para qué? Para que no me manden placa electrónica, yo ya no quiero laburar más. Quiero estar en Bahamas tranquilo, ¿viste? Pero no entiendo. No entiendo. No sé qué parte no siguen trayendo trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí sí apareció esta placa que les estoy comentando, que yo obviamente le obligo a que me traiga todo, claro. Y también la de potencia. ¿Sí? La de potencia. Entonces, sí existen. Voy a tener 300 millones de modelos. ¿Sí? Esa es la verdad. Esa es la cosa. Pero bueno, hablando de este caso en particular, en lo que tiene que haber un cable de comunicación sí o sí, que lo mejor que nos podría llegar a pasar, la verdad, ¿sí? Lo mejor que nos podría llegar a pasar, ¿por qué? Porque esa, bajo mi punto de vista, esa reparación es extremadamente fácil para ustedes. ¿Sí? No tendrían mucha necesidad o, por ejemplo, podría llegar a tomar mejores decisiones para el momento de la reparación. ¿Por qué? Porque esta comunicación que está acá la vamos a llamar a partir de ahora cariñosamente PWM. El PWM, como yo les explico a los chicos ahora, es un tipo de comunicación. En inglés es Pulse Wide Modulation, modulación por ancho de pulso. ¿Sí? O sea, ese tipo de modulación es lo que yo les estaba mostrando acá. Lo que explica es que yo puedo tener una señal en la cual a través de la modulación del ancho del pulso voy a tener una comunicación. Tipo telégrafo. Más o menos, sí. ¿Por qué? Porque el telégrafo lo que hace básicamente son opciones de ceros y unos, código binario, ¿sí?
Entonces, las combinaciones posibles de ceros y unos te hacen una comunicación así, también código Morse. ¿Sí? Es tal cual. O como, por ejemplo, podemos hablarlo, si se quiere, de una forma más lógica y elemental, la AM. ¿Qué sería eso? Amplitud moderada. Ah, la amplitud modulada, claro. Cuando nosotros hablamos, vamos a hacerlo rapidito para que se entienda bien. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? De los pulmones largamos aire, ese aire hace vibrar las cuerdas vocales y a través de la boca y la lengua sale lo que nosotros escuchamos. Entonces, yo tengo una información principal que es la vibración de las cuerdas vocales, esa se llama frecuencia fundamental, ¿sí? Y cuando entra esa frecuencia a la boca, cada vez que nosotros abrimos, hace modulación. La amplitud modulada es aquella que varía su amplitud. FM, frecuencia modulada, es la que varía la frecuencia. En este caso, la modulación por ancho del pulso modula el ancho del pulso, no varía la frecuencia. Se toma en cuenta el ancho del silencio, digamos, una cosa es el pulso, pero cuando no hay pulso, eso también lo toma como Todo se toma en información. cuenta. Eso, absolutamente todo. Porque puede ser un espacio. Claro. Todo absolutamente. Bien. Eso, esto es como, ¿cómo le puedo explicar? Estoy mostrando cómo es el envío de información. el idioma Claro. que el microprocesador tiene. Más o menos para eso, para que lo entiendan más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el microprocesador, a través de este pulso del PWM, le ordena. ¿Cuánto lo pusiste? ¿Eh? No lo sé. Me estoy muriendo de frío. ¿En cuánto está puesto? Con razón me duele el controlador. Che, ¿no está calor ahí? ¿No está el solcito? Toma, vos, Porque ahí la placa te... Apagalo. apagalo. Pero No, pero pará, poner un calor que tiene que 22 me tiene que quemar el malote, ya me tendrá que haber quedado sin pelo. es que no manda. No, puede ser porque ese es del nuevo y ese es del viejo. Bueno, Entonces, vamos bien. No toma el control. Interesante. No toma el control. ¿Tiene pila? Ponele el viejo al control viejo pila y... Y bueno, que no. Vamos, necesito por favor que me pares. Cuando no entiendas algo, che Adrián, no entiendo, ¿ok? Fuera de joder. Porque en realidad, si no tiene sentido seguir avanzando si vos te perdiste de un contenido. Esa es la posta. Conmigo siempre, mirá Adrián, o hacé comentarios como hacen ellos, porque a mí me encanta, porque primero porque me corren de mi eje, como yo digo, me corren mi eje y me vuelven electrónico y empiezo a batallar con mi información como pasó siempre. Me vuelvo a traer el eje y voy a dar continúo. Pero Aparte de que es importante, no hay magia acá. No hay magia. no, Entonces es no, importante no, comprender el funcionamiento y cómo, por el por qué. exacto, por eso yo les digo a los chicos, a todo el mundo, les explico el concepto, el por qué. Porque en función a que vos me comprendas lo que yo te estoy explicando, cómo funciona, puedo sacar, por ejemplo, distintas informaciones que a lo mejor se entendieron mal y las vuelvo a insertar de una forma relativamente correcta para que mañana, cuando vos estés enfrente del equipo, lo pienses, lo analices en función a esto tan básico que te estoy dando. ¿Te puedo dar electrónica? Sí, te puedo dar electrónica, te puedo dar la tapa de los sesos. No tiene sentido volar la tapa de los sesos porque ¿entiendes? Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, la idea es que conceptualmente lo entiendas y mostrarte de que todo lo que sabes está bien. Además te agrego esto. Y te estoy dando los tips, obviamente, de cómo verificarlos. Que es lo que a mí realmente me interesa. A mí lo que me interesa es que todos ustedes sepan exactamente dónde está el problema. Si es acá o si es acá. ¿Sí? O es el motocompresor. Porque no van a tener capacidad de reparación a menos que hagan un curso de electrónica para reparar eso y eso es otro cantar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la realidad. ¿Sí? Pero vos en este momento, a este nivel, lo único que haciendo sirve placa electrónica, tiro, compro, luego, punto, o le digo al cliente, no, vamos a comprarlo, voy, punto, se me olvidó. Lo mando a reparar, no sé, el celular electrónico te diga, ¿tiene reparación o no tiene reparación? Hay placas que se pueden reparar, sí, hay muchas placas que se pueden salvar. Muchas placas.
Hay otras que lamentablemente en el caso de los microprocesadores no se zafan bajo ningún punto de vista. Primero, ¿por qué? Porque yo te puedo cambiar el microprocesador si no es una capacidad técnica, hablándolo viendo desde un punto de vista. En realidad sí lo sería en el fondo. Es una incapacidad nuestra para tener el código del programa que le tenemos que meter a ese microprocesador. Yo puedo cambiar chip, me canso de hacerlo. Pero si no tengo el programa para meterlo adentro de ese procesador, esa placa va a ser una placa tipo Terminator, que vos tenés todos los robots así, ¿viste? No se nada. Si no le metemos el sistema operativo, no te va a hacer nada. ¿Sí? Es una placa muerta. Ese es el problema. ¿Sí? Que obviamente ese es el derecho de las empresas, por eso el flaco no te larga la información. Claro. Nada más. Ese es el gran secreto. Es comercio puro. ¿Vamos bien? ¿Acá se entiende? Entonces, PWM es extremadamente importante. ¿Importante por qué? Porque el flaco es el que va a mandar la información. Y de acá a futuro, ¿sí? De acá a futuro, yo me voy a colgar mucho de PWM. ¿Sí? Si entiendo bien este concepto, este flaco acá es el que me va a ordenar justamente, ¿sí? El que me va a ordenar cuando este suba o baja de revoluciones. E inclusive, si esta es una mainboard, si este tuviera problemas, este le va a decir, che, tengo un Houston, entonces él acá le va a decir Houston, king. ¿Sí? Te va a mandar la información de error. ¿Por qué? Porque es a través de esta comunicación interna. Todas las placas electrónicas, ya sea la mainboard y ya sea las de potencia, tienen indicadores LED. Ese indicador LED es presencia de tensión o fallas, o bien a través del código de parpadeos se va a dar también el código de error. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en las dos lo va a tener, ya sea en la mainboard y ya sea también en la de potencia. Obviamente yo me voy a ir por marca y por modelo, me voy a ir a bajarme el código de error, la tabla de código de errores de ese modelo, y yo voy a ver perfectamente, independientemente que la placa frente me lo mande o no. Recuerden, pues yo puedo llegar a tener un problema de dígitos en la placa, ¿sí? Recuerden que ustedes siempre van a tener esa facilidad que internamente en la placa voy a tener un LED que me va a mostrar el código de error, no me importa. Muchas veces los códigos están en las mismas tapas, ¿viste? Cuando vos sabés que ojalá que fuera así, pero en realidad siempre acuérdense que se van a encontrar con lo que yo llamo un técnico inseguro. ¿Sí? ¿Qué es un técnico inseguro? Un tipo que ve las cosas y lo falla. Así era el viejo era más o menos así. ¿Sí? Hay algunos que lo que hacían, básicamente lo anotaban. Antes no había cámara, imagínate que no se ve. Yo cuando arranqué también tenía un cuadernito, en un cuadernito yo anotaba de todo. ¿Sí? Hacía los dibujitos, todo. ¿Por qué? Porque no había cámara. Para respetar justamente eso original. O sea, encima a veces venía bien pegado, que realmente vos lo rompía y quería matar, ¿viste? Pero sí, debería. Si no los tienen, normalmente van a buscarlo por marca y modelo, ¿sí? Y automáticamente les tira la tabla y ustedes van a saber perfectamente cuál es el código de error, o sea, qué es lo que estaría fallando en seguridad que ustedes tendrían que mirar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? PWM, me vuelvo. Entonces, este muchacho es el que va a darle la orden o no a esa placa electrónica para que suba, que baja y demás, ¿ok? Eso es lo que había planteado. Si yo estoy enfrente de la muerte de una placa electrónica de potencia, yo tengo la posibilidad de verificarla. ¿Cómo? Porque yo no sé si es un problema de comunicación, yo no sé si en realidad él le está dando la orden o no. Por eso, ¿qué es lo que hago normalmente? Tráigame las dos placas y a la pierna. ¿No? Porque yo tengo que verificar absolutamente todo según la auto. Y su control remoto. Sí. Quiero o no, sí. ¿Por qué? Porque inclusive hay modo service que puedo entrar con el control remoto. Que yo también, por marca y por modelo, ustedes lo van a bajar, ¿sí? Y les va a decir perfectamente que a través de una selección de comandos, ustedes van a entrar en un modo service también. ¿Sí?
que es lo que les planteo, porque es algo que es extremadamente normal y es muy lógico que las empresas lo hagan. ¿Por qué? A los chicos abajo también en la heladera les digo lo mismo, que para cambiar, por ejemplo, el ciclo de la refrigeración al ciclo de frost, con 2 teclas hoy en día yo puedo comprobar si la placa electrónica hace el cambio o no. ¿Sí? Antes lo hacíamos poniendo un corto, entonces ahí la placa como que se movía un poco y bueno, hacía el cambio. Y obviamente yo tengo modo service también, tengo modo test, ahí va a haber placas electrónicas que en función obviamente a ese modo, cuando yo lo activo, va a hacer una verificación de absolutamente todos los periféricos y te va a tirar el error exacto. Yo voy a tener muchas cosas, porque a lo mejor, viste, el flaco no me tira falla, pero no me está dando lo que me tiene que dar con frío o calor. Entonces, Es un testeo general. ¿dónde está? ¿Sí? Entonces el flaco, cuando vos le das ese modo, todo esto vuelvo a repetir, si la placa electrónica se los da. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar esa información también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si este muchacho sí o sí me labura o no? Yo lo primero que tengo que hacer, lo desconecto. Entonces, si yo le aplico fase neutro a esa placa electrónica, lo que va a hacer esa placa electrónica es ordenarle al motocompresor que arranque, pero queda en mínimas revoluciones. Queda en mínimas revoluciones. Arrancó. Ustedes lo van. Queda en mínimas revoluciones. Entonces ahí me di cuenta que yo estoy enfrente a una falla de comunicación. Estoy enfrente a una falla de comunicación. Porque el motocompresor, yo puedo verificarlo acá también, estoy saliendo, tengo WW, esto se me terminó. No es un problema de la placa de potencia, sino que obviamente es un problema de lo que es comunicación o la memoria. ¿Sí? Del resto de las fallas no me voy a concentrar porque es extremadamente normal y es lo mismo que tenemos, que ustedes ya conocen y obviamente ya lo practican. ¿Sí? Me concentro en prácticamente lo inverter para que vean esto nada más, porque después del resto, chicos, es exactamente como todo. ¿Sí? Entonces, este tip es extremadamente importante. ¿Puedo yo tener una placa externa? Sí, yo me compro una placa, la tengo en la mochilita, ¿sí? Tengo y una placa, ¿sí? Con todo esto, y yo voy a verlo en puerta, sí. Yo puedo tener esa placa, búsquense más o menos de una placa promedio para que trabaje con un motor de esa frecuencia, ¿sí? Pues si yo una placa de 3000, una placa de 6, ¿se entiende? Vayan buscándolo, ¿sí? Tengan, entonces vos vas, tenés duda del motocompresor, lo midieron, dio bien esa medición, lo que van a hacer es alimentarlo de forma externa con esa placa electrónica. Sacando todo eso, lo alimentan de esa forma a ese motocompresor. Si arranca el motocompresor, tengo que empezar a analizar todo lo demás también. ¿Sí? ¿Puedo llegar a conectar esa placa? Sí, la puedo conectar. Lo que tienen que tener en cuenta es, obviamente, la frecuencia de trabajo de ese muchacho. ¿Sí? Sí o sí. Es lo único que tienen que comprender. Que la placa que utilicen trabaje, obviamente, que tenga la posibilidad de adaptarse a ese motocompresor muy fácil. Hay mucha variación en los compresores, en distintos. Bueno, en heladera calculo que sí, pero en los aires que trabajen con distintas frecuencias. O hay algo generalizado en compresores. Es decir, o sea, todos los aires inverter de 3500 tienen más o menos el mismo compresor. En realidad, sí es así. El problema radica que, por ejemplo, tenés modelos que fueron diseñados para ese motocompresor. Pero en realidad, sí, eso es una falacia, si se quiere, porque como lo planteaste perfecto, es tal cual, técnicamente como eso. Yo puedo colocar cualquier placa de esto. Lo que tengo que respetar son las corrientes que puedo llegar a manejar y obviamente la frecuencia. Si estoy, no sé, te voy a tener una cifra, si estoy alrededor de, no sé,
vamos a hablar en 2000 Hz. Vamos a poner un número, 2000 Hz, ¿sí? ¿De acuerdo? En 2000 Hz. Entonces, de golpe por porrazo, yo tengo una placa electrónica de 1800 Hz, 1800 Hz, para la prueba te sirve. ¿Lo podés adaptar? ¿Lo podés probar? Sí, probalo. En el peor de los casos, la diferencia de los hertz que yo pueda llegar a tener me va a implicar en la temperatura que yo tenga ahí. Pero evalúenlo, porque a lo mejor, y esto tengan en cuenta, cuando un ingeniero hace un diseño, ¿sí? Y nosotros los electrónicos lo tenemos bastante clarito, los flaquitos por una cuestión y además también por una cuestión de lo que se encuentra en el mercado, ¿sí? Te van a dejar un margen de tolerancia de casi el 20%. El 20% casi de tolerancia. Entonces, si yo tengo claro eso, por eso nosotros los electrónicos de 2000 y 1870 me está tirando y dale. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabemos que yo juego con un 30% de tolerancia. ¿Estaría al máximo del rendimiento de la placa electrónica? Sí, obviamente que sí. Sí, obviamente que sí. Eso es otro cantar. Porque yo estoy sacando ese 20% posible que a mí ya el ingeniero lo había previsto. ¿No me acuerdo? Pero tengan en cuenta, por eso nosotros jugamos siempre con esos valores, ¿sí? De diseño para poder hacer también una reparación. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Vamos bien? ¿Se entiende bien? Bien, entonces ya D-tips, ¿sí? Por ejemplo, para esto. Normalmente yo acá afuera, ¿sí? Que muchos, vuelvo a repetir, lo ven como un transformador, en realidad va a ir conectado a algo parecido como una bobina, en formato transformador, que en realidad es un reactor, ¿sí? Es simplemente una bobina, y es una bobina bastante machaza, o sea, olvídense que jamás va a fallar, ¿sí? Tiene un efecto muy interesante para que obviamente necesite ese cambio. El muchacho va a almacenar energía, va a trabajar inclusive como un capacitor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después obviamente yo pueda llegar a tener un producto de 380 por promedio más o menos allá afuera. Sería la bobina de choque. Eso se llama reactor. ¿Sí? El reactor justamente tiene ese efecto. Porque las bobinas de choque en electrónica, ¿sí? se usan para filtro. En este caso, esta bobina no es una unidad de filtrado. Se utiliza básicamente como un capacitor. Para no meterte un capacitor así, te meten una bobina esa. Que en vez de almacenar corriente, almacena efecto campo magnético. ¿Sí? Por eso es medio enroscado meterte ahí adentro, porque tendríamos que hablar todos los días de electrónica. Sí. Pero te estoy tratando de dar justamente los tips para que vean y tengan en cuenta que mucho no me tengo que preocupar. Sí tengo que buscar la forma de verificar que tenga salida, que ese motocompresor me funcione. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien acá? Bien. ¿Vamos bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, el rango de medición del pulso de este variable que hay en el pulso de señal, si es que lo necesitamos un osciloscopio para medirlo, lo podríamos medir con el tester de alguna manera. En realidad, lamentablemente no lo vas a poder medir con el tester. Solo con un osciloscopio para ver el ancho de frecuencia, digamos. Y ahora sí, lo que vas a ver es el ancho de pulso y no vas a entender si no lo vas a entender. El idioma está bien puesto. Claro. Solo sabes que existe, no sabes si es correcto. Exacto. O sea, por eso lo planteo sin necesidad. ¿Sí? No, digo, todos los motocompresores de inverter son todos scroll. Sí, hasta ahora los que conoces. Hasta ahora son todos scroll. Y todos trabajan con 380. Hasta ahora los que conoces. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, PWM. No, vamos a hacer una cosita. Antes de irme de acá, voy a hablar sobre los forzadores de la unidad. Inclusive, no sé si, la verdad que yo no lo he visto, pero sí he visto publicaciones de los, de la unidad exterior. ¿Sí? Nosotros teníamos hasta ahora
forzadores de 2 cables, ¿sí? Que nosotros lo conocemos normalmente de 220. Hay algunas ocasiones que puedo llegar a tener. ¿Quieres levantar de la letita esa, así no te da justo la cara? La cara, no me preocupo. Los 2 pelos que tengo. No, que veo que te estaba hablando. Entonces yo voy a tener forzadores, ¿sí? De 2, que yo voy a tener obviamente fase neutro, ¿sí? Yo puedo llegar a tener forzadores de continua, sí, obviamente puedo tener forzadores de continua, ¿sí? Siempre, obviamente, en 2 cables. En continua yo voy a tener positivos y negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo voy a tener también forzadores, porque inclusive acá como yo tengo forzadores de varios hilos, que ya ustedes ya lo conocen, pero que van variando la velocidad, es básicamente el concepto del ventilador, ¿sí? Independientemente de la cantidad de bobinas que tienen, la interconexión de las bobinas obviamente va haciendo variar lo que es la velocidad del forzador que yo tengo acá. Es básicamente cómo funciona ese. Ahora, lo que yo estoy explicando son tipos de forzadores que ya están entrando en productos en los cuales manejan el concepto PWM, como por ejemplo, existen forzadores de 3 cables. Los forzadores de 3 cables yo voy a tener obviamente su polarización, ¿sí? Su positivo negativo, y el tercer cable, un PWM también. O sea que ese ese forzador, la placa electrónica le va a enviar la orden de la velocidad a través de PWM. Ya no voy a tener 5 cablecitos como antes, o 4 cablecitos, no lo voy a tener. Voy a tener 3. ¿Puedo llegar a tener 4? Sí, podría llegar a tener 4, ¿sí? Pero aparece otro nuevo concepto, el último en realidad, ¿sí? Que yo voy a tener la polarización como corresponde, voy a tener PWM, y acá la innovación, alguien que se llama PG. El pulso PG, como yo se los planteo a los chicos abajo, es extremadamente simple para que ustedes lo vean. Normalmente ustedes como les digo abajo a los chicos de heladera, el PG va a tener un sensor de efecto de Hall, ¿sí? En la cual obviamente se ensucia y demás. Y esto es así. El pulso PG es considerado la contestación a una pregunta. Entonces, por ejemplo, o a una orden. Entonces, por ejemplo, el PWM le dice, che, flaquito, anda y subite a 1000 revoluciones. El flaco, ¿qué es lo que hace? Se sube a 1000 revoluciones y a través del pulso PG le dice, ya estoy. Es como si fuera un tacómetro. Es como si fuera, por ejemplo, un medidor de velocidad. ¿Está? Ese es el concepto PG. ¿Ok? Y a través de ese pulso, hoy en día, las placas electrónicas empiezan a confirmar muchísimas cosas también. Yo se los muestro en el forzador porque ya está en el mercado ese forzador, ¿sí? Te va a aparecer, ¿sí? En Brasil sobre todo lo tienen. Es mucho, mucho. Por ejemplo, eso ahora, pero bueno, lo tienen, que es un aparatito también un poquito más chico que ese. ¿Sí? Lo tienen. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener ese pulso PG también para tener en cuenta a futuro. ¿Sí? Que voy a tener la posibilidad de la orden que le envíe la placa electrónica y el dispositivo contestarle ya todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, hasta acá quedó claro, ¿no? Yo no creo que sea bien. Vamos a ver ahora cómo podríamos llegar a tener la posibilidad, y acá es nuestra capacidad, la posibilidad, ¿sí?, de poder modificar esto. Es decir, vos sabés, Adrián, que acá no consigo un otro compresor para meter acá, y no se consigue. ¿Y perdí aire? No, no lo perdí.
yo tengo que ver acá cómo empezar a trabajar y ver la posibilidad de conectar un motocompresor o adaptar un motocompresor naturalmente trifásico y colocar un monofásico. ¿Sí? Tengo que ver cómo. La primera cosa que yo tengo que ver cómo son las órdenes que yo envío a la unidad exterior. ¿Sí? Ya sea a través de PWM o a través de otro pulso que yo pueda llegar a tener. Hay unidades que inclusive tienen un pulso que se llama transmisión, otra recepción y demás. Siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Como bien dijeron anteriormente, en la placa electrónica tengo que yo tener el impulso también para que la válvula de 4 vías y obviamente el forzador. ¿Sí o sí? Sí. Entonces yo me puedo colgar de muchísimas cosas. ¿Y cómo voy a hacerlo? Por eso, vuelvo a repetir, hablo en general porque necesito que ustedes, en función al equipo que se encuentren a futuro, lo analicen para que puedan ver la posibilidad de esta adaptación. Yo tengo que elegir cuál va a ser el pulso PWM, qué sé yo, o una fase, no tengo idea, para la bobina de una contactora, ¿sí? O a lo mejor puede ser un positivo, no sé, contactoras de continuo, por eso no tengo idea. ¿Sí? No tengo idea. Entonces, yo puedo elegir cualquiera de ellos y lo que voy a hacer es enviar a una o a un dispositivo de control en la cual ese dispositivo de control, si yo le mando una fase, debe de salir esa fase y yo puedo alimentar tranquilamente con esa fase el punto C del nuevo motocompresor. Vuelvo a repetir, yo tengo que elegir en un momento la señal que active, sobre todo nosotros en la heladera se utiliza, porque obviamente no está la válvula de 4 vías, lo que es el condensador, lo que es el forzador. El forzador va a actuar siempre cuando arranca el motocompresor. ¿Por qué? Porque la placa electrónica le está dando la orden. Si le dice la orden, arranca el motocompresor, paralelamente tiene que arrancar el forzador y acá arriba, obviamente, tiene que arrancar la válvula de 4 vías. Si así no tiene vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender, sobre todo me voy a centrar, ¿sí?, en la señal que sale del motocompresor, del forzador. Yo voy a tomar esa señal que mandó la placa electrónica, empalmo, ¿sí? Saco un pelo poquitito, lo empalmo, saco un cable y yo acá un relé, una contactora, lo que sea, lo único que hago es controlar una fase. Lo saco con otra fase, ¿para qué? Para que me arranque este muchacho. Y ahí sí puedo cambiar automáticamente ese sistema y convertirlo de trifásico a convencional sin haber tocado absolutamente nada. Más que el hecho, obviamente, que yo tengo que hacer un cambio de motocompresor. Simple. Ese es el perfecto y el ABC en inverter. Pero ahí ya estaría perdiendo lo que sería el ahorro de consumo. Pero vos das una solución. Claro. Nosotros los técnicos, como digo abajo, nosotros no generamos problemas, damos soluciones. Claro. Si vos tenés la problemática de que vos tenés el cliente, de que no puede costear el valor del motocompresor inverter, o bien no se consigue, no tenés opción, vos tenés que dar soluciones. Estás obligado. ¿Por qué? Porque sí. Esto es más o menos como cuando cambiamos la placa convencional por una placa genérica. La original tiene mayor calidad y funciones, perdés alguna de esas funciones, pero seguís teniendo el aire acondicionado. Acá, en el tema del del compresor inverter, uno de los grandes temas que nosotros teníamos hasta ahora, no estoy ahora interiorizado tanto, porque no estoy metido tanto, ya no instalo, no reparo, no nada hoy en día, pero uno de los grandes dramas
¿sí? Es que recién ahora están entrando los motocompresores inverter. En Mar del Plata, por ejemplo, tenemos acá Catamarca y Peña, la primera casa que yo vi acá en Mar del Plata, ¿sí? Ya hace un par de meses atrás, que ellos empezaron a trabajar la línea Samsung en motocompresores inverter. Sí. Es el primero que yo he visto acá. Capaz si se sumó otro, joya. Eso significa que obviamente se están avivando y obviamente están invirtiendo en cosas. A medida que se implemente más, van a estar obligados a tener más productos. Es que, a ver, está obligado, ¿sabés por qué? Porque como yo le digo a los chicos abajo, acá vos te vas al Loro Autogar, yo me fui a Red Megatón el otro día, me compré esa porquería del celular que tengo acá, ¿entendés? La Red Megatón, todo lo que está ahí es invertido. Todo. Hoy en día con la importación que se abrió y demás. Llegaron, tenés acá, vendiéndolo, en 6 meses está en tu taller, como yo digo, Claro. o ustedes lo van a llevar por el tema de la agricultura. Sí, lo que hay, por ejemplo, variaciones en los aire acondicionados, hay algunos que trabajan con el forzador también inverter, digamos, con un motor que varía las velocidades, y otro con un forzador convencional. Sí. Esa sería por ahí la única diferencia que No, tenemos. pero nosotros tenemos que verlo esto. No te afecta ya en este momento. Es lo mismo, claro. Yo te acabo de demostrar que realmente es una tontería. Es más cuco que otra cosa. Es el mismo concepto, por ejemplo, que el R32. También es un cuco. Sí, sí, tal cual. Lo único que hay que hacer es tener precaución. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un gas que obviamente es inflamable. Abajo pase con el R600. Claro. También es un cuco, porque alguien dijo, oh, es explosivo. Y ya la palabra es como decir bomba en un avión, ¿viste? Entra en el pánico todo el mundo. No. Claro. Si las condiciones son las apropiadas, el gas es realmente. De hecho, nos pasó la última vez cuando pusimos los tres. Pusimos tres, el mismo cliente, Equipo de 32. tres de R32. Los dos primeros ni le medí la presión ni nada. Antes de abrir saqué todo como para decir, bueno, te lo abro y no te mido ninguna presión. En el tercero nos olvidamos de sacarle el manifold. Y lo habíamos prendido. Claro, ¿cómo sacó el manifold? Si tengo el R32 ahí adentro. Y le dije, no. Que le dije, prendelo en frío, le digo. O sea, prendelo en frío, cerré la de alta, como con el R410, cerré la de alta y rápido saqué. Salió gas. Pero al aire libre no hizo nada. No pasa nada. No hizo Porque nada. como O sea, yo les era gas. explico, el R600, el igual, el 32 igual, es explosivo en una concentración de 1 metro cúbico en 8 gramos. 8 gramos en metro cúbico. Tiene que haber en 1 metro cúbico, acá 8 gramos. Entonces sí explota. Pues eso si lo haces en el aire. Sí, en el aire. Es lo mismo que yo digo abajo. Flaco, tenés un R600, no tenés espacio para tenerlo afuera, porque si no, laburarlo afuera. Abrirlo afuera, ventilarlo y después cuando termine de ventilarlo, meterse adentro y laburar. Agarrar la bomba de vacío, manguera larga de bomba de vacío, afuera. Y dentro de los equipos también lo que tiene que, si vos hiciste un buen vacío, si no hay oxígeno, no puede combustionar nunca, digamos. El vacío, obviamente, bueno, se da por entendido que sí o sí lo tenés que hacer. No, porque el vacío es vacío. Pero aún así, si hubieras hecho un mal vacío, ¿sí? No llegarías a la concentración de 8 gramos. Claro. No llegarías a la concentración de 8 gramos, por ende tampoco es fácil. ¿Sí? El único problema que podrías llegar a tener, analizándolo bien, no es en el equipo, es en la salida de la bomba de vacío. En la salida de la bomba. Ahí vas a tener el R32 o el R600 en la salida. Por eso tirar la bomba de vacío. ¿Lo dejás ya? Claro. Pero si vos haces un vacío, obviamente no vas a llegar a ese vacío. ¿Sí? Ese es el punto. Caballeros, ¿qué les pareció el curso? Excelente. Bueno. Excelente. ¿Sí? La idea, bueno, básicamente es transmitirle un punto de vista distinto y sobre todo sacar muchos mitos que podemos llegar a encontrar. Esa es la idea de este seminario, si se quiere, ¿sí? Y por lo menos, sobre todo, bueno, vos podés empezar a ponerlo en práctica, te felicito, dar un paso como vos veas es extremadamente importante. Ellos a lo mejor lo ven bajo el punto de vista primero profesional y obviamente porque después van a estar obligados también para poder enseñar. Este concepto ellos lo van a transmitir y me parece excelente que se transmita, porque en
realidad esto no debe de morir, se tiene que seguir transmitiendo, esa es la idea, ¿sí? Bueno, yo también le digo a los chicos. Pero bueno, si lo entendieron, joya, yo ya, con eso ya me puedo ir a comer tranquilito, ¿sí? Decime la página.